Café y Horror. ¿Cómo están, familia? Sean bienvenidos una semana más a Café y Horror. Una semana más junto a ustedes, amigos. Espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar de quizás una de las temáticas más intrigantes dentro de nuestro planeta. Y es que el mar es la zona más vasta, los océanos, el agua ocupa el 70% de nuestro planeta y que poco sabemos de ello. Pero antes de sumergirnos, y nunca mejor dicho, en el tema, permítanme presentarles a mis compañeros de fórmula. Chicos, ¿cómo han estado? ¿Quién quiere empezar? Empezamos por ti, mi querido Darwin. Muy bien. Gusto saludarlos a todos. Esta semana yo creo que lo del tema del mar, el océano y todo, Abajo lo que conlleva. En el mar la vida es más sabrosa. Sí. Eso sí es verdad. Bueno. ¿Cómo extraño la playa, mi querido amigo? Hay que hacer un programa playero. No, ya pasó carnaval. Para el siguiente carnaval. Pero bueno, aprovechar el momento para saludar a todas las personas que siempre nos ven, invitarlos a que nos sigan. La semana pasada estuve en un grupo de amigos y era como que, oye, ¿por qué no me saludas? Así que a todos, porque no voy a acordar el nombre de cada uno. Saludos, pero en especial a mi comadre, a mi compadre y a mi ahijado. Y quizá mi futura hijada. Así que esperemos que... Usted es el padrino, mi estimado. El padrino. De los padrinos. Sí tiene presencia, Un saludo para toda la gente que nos está viendo de todos los lados del mundo. Nos ven gente de Estados Unidos, Guatemala, me parece también. Sí, Guatemala, Chile. A todos ustedes un saludo a la distancia. Un saludo de Ultratumba. Mi querido Jesus, ¿cómo estás? Como fantasma. Estás como fantasma, ¿eh? No, ¿qué tal, mi querida gente? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bueno, no sé a qué hora nos estarán viendo, pero aquí ya con un misterio totalmente nuevo para ustedes. Y pues les comento que hoy ando a cargar la piedra obsidiana en mi cuello, porque ya me han de preguntar, oye, ¿qué piedra andas a cargar? Sí. Piedra obsidiana cielo, para lo que quieran tener conocimientos en gemoterapia. Me llama la atención. ¿Qué tal si empezamos un poquito con eso? Así como una pequeña introducción. Sé que no tiene mucho que ver con el tema, pero ¿qué es exactamente eso? Bueno, las obsidianas son a base de lava totalmente endurada. Se las pulen y esta tienen una función de acuerdo a su color, y este color pues tiene que ver mucho con la calma espiritual, la paz mental. O sea, usarlos o tenerlos cerca te ayuda a poder gestionar eso, ¿no? Vamos a mostrar a la cámara para ver. Por eso está pacífico Jesus el día de hoy. Está bien tranquilo, la verdad, Ey, la voz de Ultratumba. Esas voces de Ultratumba están diferentes, Está como más renovada, ¿no? Ajá, verán, el otro día yo estaba jugando a la Ouija y la voz de Ultratumba, que usualmente está con nosotros, me dice... necesito vacaciones, unas vacaciones espectrales. Yo digo, está bien, vete por ahí a dar una vuelta al mundo mientras yo me traigo una voz de reemplazo. Permítame ver esto. Y también tiene una obsidiana negra con oro, si las puedes visualizar bien. Okay. Se ven pintitas de oro adentro de la negro. Ajá, sí. Lo estoy viendo, O sea, no, pero tiene una... Usted es bueno para verlo, caballero. Yo soy muy bueno para verlo. Usted desea tiene buen también. ojo. Agárralo también. Es bueno para ver el oro en cualquier negro. Nunca mejor dicho, Pero esa voz de Ultratumba está osada. Acá mi pana es más experto en eso de ver oro. Así es verdad. No, yo hago hablar. Jesús es el de los milagros. Son habilidades místicas, pero hablando de cosas especiales, para mí es un honor, familia, poder presentarles a quien hace posible este programa el día de hoy. Café Don Manuelito. Claro que sí, en este momento están viendo sus diferentes presentaciones de la parte alta de la provincia al mundo entero. La matriz se encuentra en la ciudad de Piñas, si no me equivoco. Muy bien, gracias a la Ultratumba me dan dando señales por ahí. En la ciudad de Piñas, y aquí en Machala la pueden encontrar las cafeterías en la terminal terrestre de la ciudad, y así como en la zona céntrica, Rocafuerte y Junín, cerca de la prefectura. Un lugar acogedor, los mejores sabores. Si quieren más información, en los empaques también tienen las redes sociales y los números de contacto. Café Don Manuelito. Y que, la verdad, está bastante rico. Está rico, en verdad. Muy bueno. Está como la cerecita del pastel, porque en verdad me viene tomando un caldo y más esto. Estoy, pero que ya salgo con... ya salgo a hacerlo hablar otra vez. Ya que ando bien energético, mi querido amigo, empecemos contigo. ¿Qué me puedes contar? Bueno, yo les traigo dos historias muy importantes con el tema del misterio del mar. En verdad que el tema del mar y los ríos son tan inmensos. El agua en general, Sí, son tan inmensos que nosotros mismos contenemos el 70% de líquido.
¿sí? Y el resto pues es sólido. Y ponerse a investigar de aquellas cosas que hay bajo del mar, tendríamos para hablar programas tras programas y tras programas. Pero yo les traigo dos casos muy especiales, como la bestia Leviatán, que está nombrada totalmente dentro de la Biblia. ¿Sí la han escuchado ustedes? Yo lo he escuchado, ¿Lo han no escuchado? estoy muy Un seguro buen de qué tipo, es. un buen tipo, de hecho. Yo creo que tú sí la debes de conocer un poquito porque va referente Madre al vecino. tema de... es referente al tema de demonología, pero es una de las bestias que está atrapada, pues, o encadenadas, supuestamente en la historia, ¿no? Ujú. Encadenada dentro de las profundidades del mar. Y Leviatán es una bestia marina gigante. Imagínate un animal gigante, grandote, pero grande. Claro, o sea, sobre todo en el mar hay muchas historias de monstruos marinos inmensos. El Kraken, el Leviatán, etc. Pero Duro. acordémonos que Leviatán está nombrado no solamente en historias bíblicas, sino también están nombrados en otros libros que no tienen nada que ver con el cristianismo. ¿Será que en verdad se vieron? Cosa que lo hace más peculiar, porque que un mismo ente aparezca en diferentes culturas, religiones y tal, es curioso. La arroz Bueno, con pollo la hablando mitología. de monstruos bíblicos del mar, no solo es Leviatán, también está Behemoth y Rahab, que es como un dragón. Bueno, yo creo que ahí, tocando a ese, más que nada, Behemoth, por un lado, buena banda. Por otro lado, Behemoth es dentro de uno... ¿Qué sería yo? Como hablábamos en un principio en demonología, hay rangos. Y Behemoth es un tipo de demonio de un rango superior. Pero se lo relaciona mucho con elementos. Y antes Entonces, por de eso se lo todo, perdón un relaciona con ratito, el agua. Darwin, estamos nombrando entidades muy fuertes. Si fuera bueno activar alguna protección mentalmente, yo ya estoy acordándome de un sello en mi mente, porque nombrar estas cosas así nomás pueden haber personas que tienen sus sentimientos no controlados y por lo pueden general no terminar. solemos nombrarlos. Sí, no pero sabemos gracias. nombrarlos, Sí, pero ahí les va la protección. Elión, Melión, Tetragramatrón. Pero bueno, en cuanto a mencionaba, pues Behemoth es un demonio muy relacionado con, más que nada, con los elementos. Solo con los elementos. Lo relacionan, hay culturas que lo relacionan con la siembra, por la tierra. Hay culturas que lo relacionan con el aire. Hay culturas que lo relacionan con el agua. Todo depende del contexto donde se lo está evocando. Exacto. Aunque dentro de las leyes mágicas, esotéricas, de la magia, casi el agua, con ella no se puede hacer mucho brujería. Es más un elemento de protección. Es difícil crear un daño a una persona con agua. Es por eso que está la idea de que el agua es vida y el fuego es destrucción. Exacto. Ya. Curioso. Y por ende se cuenta la historia también dentro de esta, que están las piedras de bruja, nacidas de Odín y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Leviatán, es una bestia que fue, o es un ángel. Imagínate un ángel inmenso, ¿no? El cielo antes de la caída, por llamarlo de alguna manera, tuvo que haber sido un lugar interesante de ver. ¿Y por qué está atrapado? También el misterio, ¿no? Dice que es una bestia que va a anunciar casi el fin de la humanidad, ¿sí? Este se nombra justamente en Jod 41, 19, 22. Amén. La campana faltó. ¡Ting! Ya, dice que las características de este animal, cuando abre su boca, bota como tipos de bolas de fuego. Ok. Y su voz es estremecedora. Solo escuchar el sonido es como crujir de montañas. Entonces imagínate la inmensidad de este animal. Me da gusto que lo menciones porque en lo posterior voy a hablar pues del Triángulo de las Bermudas. Y hay ciertas historias o ciertos mitos que hay dentro de esto en el que se escucha un crujir, se escucha un hablar, pero sí muy predominante en este lugar. Y no únicamente en el Triángulo de las Bermudas, también se han reportado estos en diferentes zonas, también en la fosa de las Marianas, que vamos a hablar después un poco de esa parte de ahí. Y si me lo permiten, cuando hablen del Triángulo de las Bermudas, me gustaría contarle una anécdota familiar sucedida en ese lugar. Buenísimo. Esa voz de la tumba trae también sus historias. Claro. Traté de conseguirme una voz de la tumba bastante sabia. Le sabe mucho al mundo, pero Efectivo. Ajá, continuemos. Bueno, también está inspirado en los libros de Isaías 27.1
En ese día dice, el Señor castigará con su espada feroz, grande y de gran alcance, Leviatán, la serpiente que se desliza, Leviatán, la serpiente enrollada. Es un tipo de serpiente marina, lo podríamos estar. Me supongo, pero es demasiado grande, pues. Claro. Ya, es demasiado inmensa que creo que su magnitud es como... A ver, imagínate, dice que es capaz de destruir ciudades, es capaz de destruir pueblos enteros. ¿Qué tan inmenso es? Hay muchas historias de Si las torres marineros. gemelas, que eran grandotas, Ajá. no destruyeron en sí. Mira, imagínate que hay muchas historias de marineros de haber visto bestias de ese tipo. Claro está de que siempre va a estar el beneficio de la duda de qué fue exactamente que vieron. Pero sí se sabe de muchos monstruos o animales que aún no han sido descubiertos. Porque hay que tener algo en claro. El mar es muy inhóspito y difícil de explorar para la comunidad científica. Parece poco creíble o raro, pero es más fácil explorar afuera del planeta que dentro del mar. Y no te olvides, no solo el mar, en los lagos, pues está el monstruo del lago Ness y por ahí no recuerdo el nombre de un monstruo del lago Titicaca. Mira tú, a ese último no lo conocía. Titipopo. El lago sí que lo había escuchado, También pero el Titipopo. Saben que justamente por cómo es, en Guatemala también hay un lago inmenso, que es creo que es el más grande de Centroamérica y tiene una profundidad como de 300 metros. Y eso prácticamente 300 metros para un lago es inmenso. ¿Qué se puede ocultar allí? Porque por lo general, como hemos dicho, para que la comunidad científica pueda abarcar estos lugares, estos sitios que están alrededor del mundo y abarcar esas profundidades, es un trabajo que en lo largo de la humanidad hasta el momento no se ha podido descifrar qué hay allí, qué especies aguardan allí. Bueno, yo creo que Leviatán es también, dentro de la magia, quería hablar un poco de él, encargado justamente de la envidia del ser humano. Es el que se encarga justamente de ese papel. Y trabajar con él como para protegerse o crear un escudo para la envidia es muy favorable. Hay dos tipos de rituales que me gustan: para protección y para contraatacar a esta envidia. Y son muy favorables. La verdad que me han servido. Yo los he realizado y es lo único que lo utilizo a él como para dentro de la magia. Sabes que cuando yo recién empezaba cuando empecé a estudiar demonología, cuando me tocó conocer un poco de Leviatán, era curioso de lo que justo tú hiciste mención, de esto de que solo conoce o está en textos bíblicos, está en historias. Es tipo como por ejemplo a Satanás se lo conoce por todas partes, todo el mundo lo conoce, Satanás o Lucifer, es un nombre muy popular. Entonces Leviatán es casi de la misma categoría, por decirlo de esta forma. Y hay un tipo en la demonología, los demonios siempre tratan de las personas sabias que estudian a estos demonios siempre tratan de representarlos con sellos. Los sellos no representan al demonio o a la entidad, sino que los sellos representan lo que se conoce o lo que se puede hacer con esta entidad. Y el sello de Leviatán es muy difuso. O sea, hay siquiera yo en mi conocimiento conozco unos 8 tipos de sellos que lo representan. ¿Y a qué es esto? El agua, como decía él, dentro de la magia, dentro de la demonología, dentro del ocultismo es muy poco usada. ¿Por qué? Porque la magia o lo que sea en el agua no funciona tan bien, a pesar de que el agua en nuestro entorno es un conductor de energía. Sí, es un conductor de energía. ¿Pero por qué? Más se lo utiliza como un escudo. Leviatán, y sabes que es bueno que lo mencionaste porque yo me había olvidado de esto porque es muy viejo. Leviatán por lo general no se lo utiliza para hacer daño, se lo utiliza para proteger. Para proteger. Pero una cosa es la fuerza espiritual de este ente, de Leviatán, como para protegerte. Pero el meollo está en qué pasa si te lo topas o te lo encuentras. Vas por un océano A o B, o por A o B motivo, el tipo se despierta con hambre. Imagínate una embarcación, Dicen las avión. historias que
este demonio goza del trago fuerte, pero justamente del ron. Ah, pana mío. Nos podríamos sentar a conversar de Por la ende, vida, ¿eh? por ende se me hace a mí al pensar, ¿no? De que las embarcaciones llevaban siempre antes bastante ron. Claro, era típico Claro. de los piratas. Y él conseguía sus botellas fáciles en el mar. Exacto. ¿Ustedes sí han considerado las similitudes entre la cultura nórdica y el catolicismo romano? Porque entre los nórdicos hay una serpiente llamada Jormungand y que si se ponen a analizar tiene demasiada similitud con Leviatán. Por eso es que yo nombro de que esta criatura no está nombrada solamente en el lado bíblico, sino también está nombrado en libros muy antiguos de otras culturas que no tienen nada que ver con el tema de Dios. Claro. O sea, podríamos teorizar de que estos monstruos existen o existieron, fueron contemporáneos con nosotros en algún punto, pudieron ser vistos y se les dio una connotación religiosa o como le quieran llamar, ¿no? Qué bueno. Es una probabilidad, ¿eh? Alguien los vio y se lo agregaron o se lo adjudicaron a un ser de otro mundo. Y es que bueno, los avistamientos de este tipo de criaturas, pues en lo largo de la historia, en lo que se ha recolectado, la información que hay en estos libros, es demasiado similar. Entonces, una cosa es que se repita mucho y otra es que la información coincida. Por ejemplo, coincide la historia de los vikingos con épocas anteriores a ellos y esta gente nunca tuvo contacto. Claro. ¿Cómo pasas eso? ¿Cómo transfieres esa información? Claro. En la actualidad está aceptable que alguien, qué sé yo, lee algo y luego ve algo parecido y lo relaciona. Por ejemplo, pasa lo mismo, saliéndonos un poquito del tema, con los dragones. Son monstruos de diferentes culturas que en ese entonces no tenían conexión alguna y se ven retratados casi de manera similar. Pero está la teoría de que realmente existieron y los terminaron matando. Pero bueno, Leviatán, dijiste que nos tenías 2 historias. Así es. No, todavía no termino Vale. de hablar y quisiera señalar de que Leviatán, parte de ser, como tú lo acabaste de decir, un escudo, este es el que en sí, siendo un escudo, también tiene un gran poder de destrucción que estamos viendo y que se los acabé de mencionar, y será el que va a destruir en sí el tema de la tierra o va a castigar al ser humano con ese fin, ¿no? Entonces yo me imagino qué gran poder ha de tener y qué fuerza tiene para los que conocen, estudian demonología y cómo lo utilizan contra la envidia, porque la verdad que a mí me ha servido bastante en este tema de la envidia, utilizarlo, tiene un gran poder. Si tú lo sabes manejar bonito al tema del tema de la demonología y lo sabes utilizar a estas entidades, te sirven muy bien. Pero todo tiene un precio. Claro. No. Hay que Ahí tener cuidado. hay que tener cuidado. ahí sí como no discuto contigo, pero hay maneras y hay métodos. Cuando uno no cumple ciertas cosas, ciertos parámetros, pues a ver, ¿a quién te va a quitar? Claro. Pero tiene un precio a la final. No. Es parte de la energía. Y es, por ejemplo, Tiene un precio cuando uno no cumple con el contrato que tú haces. Por eso, pues. Y Ya. el contrato es la paga. Por eso, pero si no cumple, Ah, no sé. Ajá, bueno. De eso sabía mucho. Lo que podemos estar Medio. de acuerdo... medio cuerpo está ahí. Lo que podemos estar de acuerdo todos es que igual a la gente que está viendo esto y que no sabe muy bien en lo que se está metiendo, mejor... Nos pueden llamar a mí, a Darwin o a Gis. Ellos venga con los que sí saben, porque si usted va solo Experto en el para camino, temas de envidia. tenga cuidado. Si estás viendo esto, eres uno de los privilegiados que miran el episodio completo en YouTube. Sigue quedándote cómodo, ponte ahí tranquilo y sigue escuchándonos. Uno de los grandes misterios del mar, otro, quizás el más famoso, el más mediático, es el Triángulo de las Bermudas. Mi querido Darwin, ¿qué me puedes contar sobre él? Bueno, oye, qué rico ese café. Está bien rico, ¿eh? Café de un monolito. Bueno, el Triángulo de las Bermudas, ¿qué te diré? Hay mucha información sobre el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Y qué información de esta es cierta y qué información de esto es falsa, yo creo que es difícil averiguarlo. Uh-huh. Pero si hay algo que todos conocen del Triángulo de las Bermudas es que es un lugar lleno o repleto de misterios, ya que ha estado involucrado pues, en desapariciones sin sentido y sin rastros. Puedo nombrar
empezar con aviones, barcos, submarinos sobre todo. Y lo intrigante es que no quedan restos. No quedan restos. Pero antes de seguir hablando de esto, de qué puede ser o no, o qué no, contar una historia que yo hasta el momento sinceramente no me la creo. Pero hay una historia de una tipa que supuestamente sobrevivió al Triángulo de las Bermudas. En la embarcación en la que ella estaba era un tipo de crucero. Pero estamos hablando de unos, qué sé yo, un año por allí, un 95, 2000, más o menos, entre ese lapso. Los cruceros no eran tan grandes como los de la actualidad, pero era un barco crucero. La tipa, el barco tenía que pasar, pues como el barco hacía la ruta por el Caribe y todo esto, tenía obligado que pasar por allí. Claro. Cuando ellos van a pasar por este lugar, todo estaba muy bien. Buena luz, buen viento, buen clima. Cabe aclarar de que el Triángulo de las Bermudas se encuentra en una zona muy turística. Miami, Puerto Rico y otro lado más que se me escapa. Entonces es la parte más de playa, de turismo de los Estados Unidos. Claro. El lugar es demasiado transitable. Exacto. Aunque es intransitable. O sea, debería, pero no se puede. No se puede. Listo. Entonces el crucero entra a esta zona muy, muy conocida y ya se sabe que cuando hay cualquier nave entra a este espacio, tiene problemas electromagnéticos. Las brújulas fallan, los sistemas fallan y por eso se cree que allí hay una gran falla electromagnética o está demasiado cargado de energía. Ajá. Porque todo falla allí. Entonces entran al Triángulo de las Bermudas y de un momento a otro cambia el clima. Hay una tormenta, todo se oscurece, hay nubes, rayos, lluvia. Y aquí viene una de las primeras teorías que se cree, que hay ciertos momentos que el Triángulo de las Bermudas es un portal, que en realidad no es que cambie el clima, sino entras a otra realidad. Exactamente. ¿Sabes por qué? Déjame acotar algo. La verdad dice que no es tan profundo. En esa área de los Triángulos de la Bermuda no es tan profundo. Pese a que se crea lo contrario, por el asunto de cómo se pierden navíos. Ay, ¿qué tal? Cómo se pierden navíos, aviones y tal. Creen que es una zona muy profunda y que por ello no se encuentra, pero parece ser que no es el caso. Se dan cuenta que siempre llega a la parte cuando estamos hablando para YouTube. Es que yo creo que, claro, es que el ente ya sabe que buscamos traer a la gente acá que se suscriba, entonces yo les acolito ahí un poco. Gracias. Siempre llega esa oración. Agradecido con el de arriba. Nunca mejor dicho, No, o con el de abajo. Sí. Pero bueno, para mí es una de las teorías más creíbles lo del portal. Porque un cambio drástico en todo el clima no es explicable científicamente. Claro. Y recordemos que muchas veces los navíos, los aviones preparan sus rutas dependiendo de lo que se pronostica. Si bien es cierto que no es 100% fiable porque hay ciertos factores que pueden cambiar, pero no tan drásticamente. Y ese es el asunto que no termina de cuadrar. Exacto. Entonces, pues entran, todo es caos. Pero la versión de ella es que se empieza a escuchar un crujido. Lo que hablábamos del Leviatán. Un crujido que era como un ronquido, pero aunque eso no tenía sentido, parecía que te estaba susurrando, era como si lo tuvieras aquí. El sonido tú sabías que venía de abajo, sentías que venía desde abajo, pero era como que te sentías observado. Es lo que comenta ella, que se sentían observados y que este sonido fuerte que había, grave que había, lo escuchaban, lo podían escuchar, era como si te estaban hablando al oído y te estaban observando. Que de un momento a otro empieza la gente a gritar, pero no a gritar del miedo, sino que se empiezan a hacer daño entre ellos, ¿no? Entre ellos. Era como que la gente se desconocía, digamos, lo que ella decía, porque ella supuestamente, otra cosa que acotar, ella era psicóloga. Esta mujer era una psicóloga que andaba de vacaciones. Ella muy, muy incrédula, pues, ¿no? Esto es cualquier cosa. Es una mujer de ciencia, dígase. Sí. Entonces ella se había escondido en su camerino y había puesto pues a pensar, a utilizar todas sus herramientas para estar centrada. Pero ella no se podía sacar ese susurro. Pero escuchaba que la gente entre sí se estaba matando. O sea, escuchaba gritos, escuchaba insultos, escuchaba golpes, de todo. En fin, hubo un momento que todo ya se queda en silencio y pareciera que ya no había sonidos más. Entonces ella sale. Ella sale, pero cuando sale estaba en un barco que no era el de ella.
y estaba todo tranquilo, había luz, todo, y la man estaba en un tipo de yate, por decirlo así, era una embarcación pequeña en comparación pues en el crucero en el que ella iba. Total, ella está a la deriva, y este yate en el que la encuentran era un yate que había estado reportado como desaparecido hace muchos años, y ella la encuentra la marina en un procedimiento de rutina que ellos tienen en estas aguas, la encuentran. Entonces la man desconcertada, la man ida, ella cuenta y nadie le creía porque estaba allí la man completa, o sea, la man estaba sana, ellos en ese momento, los marinos cuando lo encontraron, habían creído o creyeron pues que estaba un poco zafada de la cabeza, que le hizo daño el sol o que llevaba perdido muchos días. Estaba alucinando, exacto, dígase. Cuando ella ya llegan a tierra firme, empiezan a tomar los datos pues de la embarcación en la que estaban y se dan cuenta que la embarcación pues es una embarcación reportada como desaparecida hace unos 20, 30 años atrás de ese momento. Wow, y allí empieza la peor parte, porque ella ya está ya está en tierra, y la man nunca dejó de escuchar el zumbido. Lo tenía presente hasta la actualidad. Exacto, lo tenía presente. La chica se suicidó y en su carta de despedida dejó relatado todo, porque nadie le creía. Entonces el Triángulo de las Bermudas para mí tiene de ley, es un portal. Se tiene también entendido de que... Pero un portal ¿hacia dónde? Imagínate matarse, llegar a ese punto del suicidio. ¿Qué hace? Imagínate que era Leviatán hablándoles. También, sacrificio. ¿Quién quita, Claro, o sea, sobre todo ese asunto, ¿no? Primero, ya hemos conversado en otras ocasiones que los triángulos... Porque dice que destruye... Sí, ajá. Pero hemos hablado de que los triángulos son el símbolo principal o uno de los principales símbolos para hacer portales. Entonces, que esta zona tenga un triángulo no me parece al azar. O sea, evidentemente no es que sea como tal un triángulo, pero se ha definido. O sea, literal, los 3 puntos geográficos que conforman el Triángulo de las Bermudas hacen exactamente un triángulo. Bueno, también se habla de que hubo una civilización antigua. Sí, se cree que hay y que ellos llegaron al punto de crear ciertos portales a ciertos lugares y terminaron también en la locura. Se cree pues también que este lugar es un lugar de experimentación de vida extraterrestre, que la vida extraterrestre mora en este sector por su alta fuerza electromagnética. Cabe recalcar que yo alguna vez hablé con un muy fanático, por no decirle loco de la ufología, y el tipo me contaba que tenía una teoría de por qué las naves de los extraterrestres eran tan rápidas y por qué no se las escuchaba. Según él, estas naves utilizan la energía electromagnética, que lo que esas naves hacen, ustedes sí saben pues que el poder de repeler que tienen los polos, ¿ya? De los imanes. Que estas naves funcionan como un imán. Sí. Y utilizan un tipo de polo opuesto un tipo de opuesto igual al de la Tierra o al lugar al que van, y esto los hace la nave pues desaparecer en un instante. ¿Por qué? Porque la energía electromagnética se repele en ese instante. Por eso él cree, y él está convencido pues de que este lugar, el Triángulo de las Bermudas, es un lugar perfecto para la vida extraterrestre, y que ellos llegan allí, qué sé yo, a hacer abducciones. Por eso nunca se los encuentra, nunca se ha encontrado a nadie, absolutamente a nadie de allí. Pero está esto, también está pues lo de que hay criaturas. ¿Quién quita? Pero como decías tú, que hay cierta parte del Triángulo de las Bermudas que no es tan profundo como se cree. Pero de hecho pues el lugar es muy extenso. Pero hay una cierta zona que tiene, ¿cómo se llama esto? Lo que hay... Picos magnéticos. Los corales. Uh-huh. Es una zona de arrecifes. Uh-huh. Hay allí. Pero bueno, de esto vamos a que entre un portal, vida extraterrestre, seres de otro mundo, yo creo que hay demasiadas cosas que no se le han podido explicar como para creer que lo que allí ocurre es netamente meteorológico. Yo creo que sería muy ingenuos creer que no pasa algo allí. ¿Por qué? Porque si pasa tanto, y lo peor es que hay gente que ha ido pues a inspeccionar, a grabar, a ver qué sucede. Y si bien es cierto, el problema con los instrumentos sí sucede,
pero las condiciones suelen ser perfectas. O sea, navegan con tranquilidad y ellos dicen, no sé, aquí no pasa nada porque, miren, un sol y todo. Pero ¿en qué momento se activa? ¿Por qué se activa? ¿Cómo funciona? ¿Qué hacen? Y allí venía lo que dijo él, un ritual, un sacrificio. ¿Quién quita que no hay personas de esta antigua civilización que cada cierta época, para mantenerse funcionando con este tipo de energía, hacen un ritual? Porque se mueren embarcaciones enteras con demasiada gente. Claro. Es lo que te iba a contar. Justamente de la eso iba a anécdota invocar, mi querida voz de ultratumba, que me cuentes esa historia. Familiar. Hace muchos años, ya más de 100 años, mi bisabuelo Marshall Turner, quien era gerente de la compañía Marshall en Portobelo, él se dedicaba a la exportación de oro. En uno de sus viajes en el que tenía que venir de Dallas, Texas, pasar al canal de Panamá, regresar a Puerto Bolívar, perdón, al puerto de Guayaquil a cargar, salían del puerto de Guayaquil otra vez al canal de Panamá, tenían que subir, no sé por qué, hacia el Caribe para después bajar a Sudáfrica, cruzan por el Triángulo de las Bermudas. Lo que dicen es que el barco se incendió. Nadie explicó cómo, todo desapareció. De ahí nunca más se supo de él. Ni del barco ni de los O sea, desapareció tu bisabuelo en el Triángulo de las Bermudas. Desapareció y cargado de oro. Wow. Y el oro, que es un metal que tiene mucho valor, no valor Bueno, económico, sino lo que se puede hacer con él. No, una vez que estábamos hablando de la vida extraterrestre, y a veces creo que buscan también, pues no, ciertos metales, estos seres, como para poder subsistir también en sus planetas, porque son escasos de estos metales. Que cabe recalcar que pues, estos tipos de metales preciosos no solo son escasos en la Tierra, sino en todo el universo. Pero es intrigante estar hablando de algo y que alrededor de nosotros estas voces de ultratumba nos comuniquen que una experiencia tan cercana de que tu bisabuelo, ¿no? Mi bisabuelo, sí. Haya desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. O sea, es innegable de que algo pase. Ajá. Y esa historia está documentada en el Museo Mineralógico Magner Turner de Portobelo. Ahí está en el cuadro. Por si usted cree que mi voz ultratumba miente, no, está información verificada. Verificada. Información verificada. ¿Quién quita, pues, que esta chica que terminó en la locura y en el suicidio pudo escapar por tratar de tener su mente lúcida en ese momento? ¿Cómo la pudo haber vencido para que se haya matado? ¿Qué tan fuerte tuvo que haber sido la entidad? Y justo lo que nos mencionaban en la pausa que estábamos hablando, el ritual o el trato tiene que haber sido ese número de personas y yo tenía que cerrar el trato. De alguna u otra manera. De una u otra Pero manera. siempre se debe cerrar Siempre. un trato. Ahora, otra de las zonas marítimas más misteriosas es la llamada Fosa de las Marianas. El que se tiene registrado hasta el momento es el lugar más profundo de la Tierra. Es tan profundo que no se sabe exactamente cuánto mide. Pues la distancia más como que aprobada por la comunidad científica son más de 10.000 metros. Siempre se dice de que si metes el Everest de su base hasta acá, igual te sobran como 1.000 metros todavía. Nadie ha podido llegar hasta el fondo, hasta la base, que ya llega hacia la parte de la Tierra. No, nadie ha podido llegar. Una de las personas que lo intentó por mero fanatismo fue James Cameron, pero llegó como hasta los 8.000 metros, no llegó más abajo. Y el gran misterio con las fosas de las Marianas es que no se sabe exactamente qué vive en lo más profundo. Se han descubierto unas cuantas especies. Por ejemplo, hay un tipo de caracol marino que logra sobrevivir ahí porque primero hay una presión impresionante, por eso el hombre no puede llegar hasta ahí abajo. Segundo, no llega la luz del sol, son tinieblas absolutas y la temperatura oscila 1 grado o 4 grados centígrados, o sea, es helado. Entonces la vida es, o por lo menos la vida que la ciencia ha podido descubrir, es casi imposible. Entonces el gran misterio es qué tipo de criaturas pueden llegar a vivir ahí que nosotros no hemos descubierto porque no tenemos la tecnología para lograrlo. Entonces es una de las zonas más misteriosas porque este tipo de caracol tiene ciertas características físicas que lo hacen diferentes al resto de los animales marinos. Si ese animal que es pequeñito, que es inofensivo, puede llegar a vivir ahí, ¿qué clase de criaturas pueden llegar a estar ahí? Y de hecho, no sé si me estoy confundiendo ideas, pero hay una historia muy conocida que es el sonido blob, si no me equivoco, que fue una frecuencia que se escuchó en lo profundo del mar, que nunca se supo explicar por qué, por lo potente que era. Sonó más fuerte,
según los cálculos del registro, que como cuando chocan dos icebergs, que son inmensos, son estructuras de hielo enormes. Entonces, ¿qué clase de ser y qué tan grande tiene que ser para poder realizar un sonido de tal frecuencia en el fondo del mar, en donde es inhóspito el poder llegar hasta allá? Esa es una de las grandes incógnitas que de momento la ciencia no ha podido contestar. Incluso hay una fobia en torno a las profundidades. Hay personas que le tienen miedo al mar, al océano, por esto, por ser profundo y no sabes qué hay ahí abajo. Y no sabes lo que te vas a topar también. Claro. Exacto. No sé ustedes, pero por ejemplo, a mí el mar durante el día me transmite mucha paz. Me tranquiliza, me divierte estar viendo al mar de frente. Pero hacer lo mismo en la noche, a mí personalmente me inquieta. No me termina de dejar tranquilo ver la oscuridad absoluta en el mar y el sonido del océano. Me transmite algo que no me es tan agradable cuando estoy en una playa en la noche. De hecho, bueno, yo tengo una fobia con el mar, pero no por perdón, pero no por las profundidades, o sea, sino que en un tiempo de mi vida yo trabajaba en una camaronera y se iban para Puná en unas gabarras, ¿no? Y antes de llegar a Puná hay un sector que se llama el Arenal, porque justo desde allí es bien bajo y por lo general suelen haber cierto tipo de embarcaciones se hunden. Y yo, de por sí, yo le tenía ya miedo al agua, miedo al agua. Y yo cada vez que me tocaba ir salir y regresar, yo siempre iba ahí. Uh-huh. Yo siempre pensando en lo peor. Yo siempre iba en el tercer piso de la gabarra. Y si todas las veces que viajaba iba despierto, yo en cualquier viaje siempre voy despierto. Y dije, si esta movida se llega a hundir, ¿qué agarro? Y yo todos los viajes yo miraba qué agarrar en caso de que se hunda. Y brother, yo estoy así, y era de noche. Yo estoy allí en el viaje y justo donde yo estaba sentado, para abajo estaba el cuarto de máquinas y siempre hay un maquinero. Siempre hay un man metido en el cuarto de máquinas. Oye, yo veo que ese loco sale y se tira al agua. Y yo me quedo así como que... ¿Cómo es la huevada? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tiro? Y donde yo estoy, pues está el capitán, pues. Yo cojo y me levanto, Richard se va al capitán. Le digo, Richard, ¿qué pasó? Oye, el maquinero se botó al agua. Y me mira el man. ¿En serio? Sí. No me jodas, me dice. Sí. Chuta, el man coge, pone una movida y no sé qué puso allí. Nos vamos para abajo. Y llama, hay una campana en la gabarra. Toca la campana. Y yo desde allí, yo dije, hijo de puta, yo ya tenía visto de dónde me iba a agarrar. 2 chimbuzos ahí. Ya estaba listo para aplicar la de Vacío. náufrago. Eran los vacíos que estaban del combustible. Pues yo los tenía analizados, esos son míos, porque yo siempre había visto los salvavidas y solo había uno. Total, vamos, todo. Se levanta todo el mundo y vamos al cuarto de máquinas. Alumbra el cuarto de máquinas y el agua ya estaba por la mitad. Casi por la mitad del cuarto de máquinas. Y el man, ¿Qué? loco, hay que saltar. Todo el mundo. Sí, cuéntame. Ahí te digo, mal capitán, porque cuando ingresa agua al cuarto de máquinas, el tipo de motor que ellos tienen se apaga automáticamente en las gabarras. Tuvo que haberse dado cuenta que se apagó el motor. Man, no. Y el único que se dio cuenta de cómo estaba la movida era el man que se tiró. No era precisamente Y el ni mejor siquiera compañero avisó. por no avisar a nadie, ¿eh? Sí, el man, que el que no corrió se murió. Bueno, eso fue cerca del Arenal. Claro, pues ya. Eso fue la ventaja. Porque hay estacas bastante clavadas con banderas o pintadas de rojo para indicar que eso ya es vas bajo y que por ahí no puedes cruzar. Exacto, ya justo estábamos entrando al Arenal. Pero bueno, el punto es que todo el mundo, bueno, hay que tirarse. Y yo, pues yo no sé nadar. Tú querías tirártelo al capitán. En efecto. Bueno. Esperando que flote para utilizarlo de flotador. Oye, y yo de una, y ahora todo el mundo. Y entre el grupo éramos como 18 manes, pues loco. Y entre todos los manes que estábamos, había otros que no sabían nadar. Y yo le digo a un pana que tenía yo ahí, brother, yo vi un par de chimbuzos allá de esos de combustible, están vacíos. Le digo, agarremos uno. Me lo llevo el man, buscamos soga, yo cogí, me lo amarré a la cintura y me tiré. Y una vez que ya nos habíamos tirado al agua, yo dije, bacán, todos a salvo, ¿no? Y el capitán dice, brother, hay que nadar porque si esta movida se hunde, nos va a jalar. jala. Yo no me jodas, yo no sé nadar. Y loco, empezamos a patalear. Yo me iba hundiendo, te lo juro que yo estaba así. Yo dije, hasta aquí llegué. Ajá. Hasta aquí Me fue. tragó el mar. Nos separamos un poco de esta movida. Aparte de nadar, la corriente mismo nos iba arrastrando un poco lejos. Pero allí hubo un momento ya que ya nos separamos de la gabarra, vimos cómo la gabarra se empezó a hundir y ahora
O sea, ya habíamos llamado por radio, todo. Pero todo se quedó así. Solo escuchabas el agua moverse y el viento soplar. Y loco, allí me entra. ¿Qué está pasando por debajo de tus pies? Oye, es que bueno, no sé si será... yo poco he estado en partes profundas. Bueno, nunca. Era la primera vez que estaba en algo profundo. A excepción de tu yaya. Yo lo pensé, pero tú lo dijiste. Yo lo pensé, yo vi a la producción y esperamos que ocurra nomás. No dijimos, sabía que la presión y no la del mar iba a lograrlo, pero bueno. Ahí se supo patalear. En esas profundidades usted sí sabe nadar, mi buen hombre. Sí me sumergí. Ahí usted es un real marinero. Bien sumergido, pues. Perfecto. Pero bueno, en ese momento de calma absoluta luego del caos, te das cuenta de lo pequeño que eres en el mar. Loco, y las patas, las piernas se movían así. O sea, era como que algo debajo te movía así. Oh, coger esto. Así. Loco, no sé. Pero poco a poco la gente se iba separando. Y por más que tratabas de nadar, obviamente tienen que ser las corrientes, ¿no? Pero loco, allí, en ese momento dije, qué huevada habrá aquí abajo. Te lo juro. Y si me traga, ¿no? Fue una de las peores experiencias que tuve. Ahí para volver a tocar el mar pasaron años, porque yo me quedé traumado, curado. Imagínate a las personas que les pasan esto en mar abierto. Que, o sea, es peor todavía, porque por es lo decir, menos es cuento aquí... de terror. O sea, la única experiencia con gabarras que tuve así fea fue que vimos cómo asaltaban a la gabarra que iba delante de la que iba yo. ¿Eso hace cuántos años fue Voz de Otra Tumba? Eso hace unos 4 años. Ah, recién está muerta la Voz de Otra Tumba. Sí, murió hace poco. Es una voz... Ha de haber muerto ahí mismo en el mar. Quizás el man no se dio cuenta, pero en ese mismo asalto también perdió la vida y quedó en el mar. Pensando en esto de que no se da cuenta, en algún momento leí. Córtame eso, por favor. ¿Qué leíste, amigo? Tu título de tercer nivel no va a estar muy Leíste. agradado de ese término que se te salió ahora. Me dio sarna ya, bro. No me soporto. La Pero rey va a bueno. venir a exorcizarte, mi buen amigo. Qué horrible. Pero bueno, en un momento leí, porque siempre me intrigó el Triángulo de las Bermudas, de que se cree que un cierto grupo de personas, hay una serie incluso, es algo que no es un dato oficial, pero se cree que hay una serie en que hay unos tipos que viajan en una dimensión de tiempo y luego tienen... Creo que se llama Los 100 o algo así. Ah, No sí, es- están en el barco. No, es otro planeta. O sea, Ya. los manes están en una nave porque la Tierra ya no estaba habitable y mandaron a 100 No. personas para... No es en la que se pierden y no, está- es de un barco. Es Sí, el que es de un desaparece. barco y este barco tiene portales también. Ajá. ¿Qué O vas a no, hacer? no, o sea, es que hay muchas series de eso, porque otra que me suena es Lost, de que caen en un avión y quedan en una isla y después descubren que están en otra dimensión o que algo así, no. Hay varias, pero la que tú me dices sí la conozco. Pero en fin, el punto es que se cree que un grupo de personas y que coincidencialmente, según pues esto que estaba escrito allí, tuvieron luego de haber pasado por el Triángulo de las Bermudas, ellos declaraban de que en realidad allí no pasaba nada. Cuando entraron a la zona hubo, como siempre, estos problemas con los instrumentos, los relojes no funcionaban. Y ellos, pues, cuando llegaron ya a puerto, comentaron, incluso esa era una expedición para visitar el Triángulo de las Bermudas, a ver qué tan cierto era. Pero un pequeño grupo de personas. Y este grupo de personas, por obra y gracia del Espíritu Santo, Ujú. tuvieron mucha fortuna, se volvieron millonarios. O sea, todas las personas que estaban allí. Hay y que ir eran al Triángulo de las Bermudas. era- Vámonos, por favor, al Y Triángulo eran de las personas Bermudas. regulares, eran personas regulares que tenían simplemente la curiosidad de ir, no eran personas que tenían empresas ni nada por el estilo. Pero de un momento a otro tuvieron una fortuna inmensa. Se encontraron el oro de mi bisabuelito. Yo creo que sí. Tiene Puede que haber ser, estado puede ahí. ser. Entonces lo que este blog decía y aseguraba era que estas personas habían entrado al Triángulo de las Bermudas, habían estado allí por un tiempo, tuvieron información de la otra realidad en la que estuvieron y al llegar acá la usaron para beneficiarse. Entonces Puede ser. Buena historia. hay mucho sobre el Triángulo de las Bermudas, pero sigamos concentrándonos en la fosa de las Marianas. Sí, y es que la fosa de las Marianas, como les digo,
es tan inhóspita, o sea, es la zona más profunda de la que se tiene registro, pero no es la única zona con esas características. Hay zonas de que quizás no son tan profundas, pero igual son inhóspitas y el humano no puede transitar por ahí. Y como les digo, no es raro encontrarse historias de marineros o militares que hacen marinos que hacen están vigilando, ¿no? Pues las zonas marítimas de cada país. Y no es raro encontrarse con señales, con sonidos, con cosas que son inusuales y que no se pueden explicar a través de la ciencia. Hay mucha gente que cree que en esas zonas tan profundas también hay rastros de civilizaciones pasadas, pero tampoco hay constancia. De la que sí hay constancia es la civilización, o mejor dicho, las ruinas de Yonaguni. No tiene nada que ver con la canción de Bad Bunny, es una zona en Japón, pero es una isla. Y cerca de la costa, en una zona relativamente profunda, no tanto, hace muchos años, en la década de los 50 o 60, un japonés que estaba realizando buceo se encontró así, coincidencialmente, unas estructuras que no parecían simples formas rocosas. Parecía ser la obra del hombre. Entonces él reportó eso y con el transcurso de los años se trató de investigar y tal, y se dieron cuenta que eran estas zonas de nuestros primeros antepasados, que eran como estas cavernas en donde dibujaban cosas, ¿no? Los primeros tienen un nombre, estos dibujos. Los primeros orientales, creo que son. Más bien me refería, tiene un nombre los dibujos que realizaron nuestros primeros antepasados. Eso es bueno, no recuerdo el término, pero esas pinturas rupestres. Eso. Entonces, claro, ya con el agua y el tiempo están deterioradas y no se han podido identificar de qué cultura son, pero lo poco que se ha podido ver no coincide con lo que se tenía de los registros de los primeros habitantes de esta isla cercana. Entonces, está la creencia de que fue una civilización que con el paso del tiempo se hundió en el mar. Como no está tan lejos de la costa, pues parece ser de que no es raro, porque hay una explicación científica para que las islas se hundan. Erupciones volcánicas, movimientos de las placas tectónicas y demás. Entonces, hay un misterio porque, a pesar de que no esté tan profundo, igual el mar es muy complicado de poder visitar, ver, explorar. Entonces, no se sabe exactamente qué civilización fue, y lo poco que se ha podido ver no coincide con lo que se tiene alrededor. Entonces hay muchas historias de civilizaciones que se han hundido con el mar. Está la más famosa, que es la Atlántida, y muchas otras más. Entonces, ¿cuánto de nuestra historia como civilización, como raza, como especie estará en el fondo del mar? Es una pregunta que de momento no tiene respuesta. Yo creo que en el fondo del mar la vida es más sabrosa. Creo que en el fondo del mar puede que esté la respuesta de dónde venimos. Lo que pasa es que también la Biblia nombra un diluvio. Imagínate cuánta tierra quedó tapada. Cuántas cosas no se fueron ahí. Claro. Y cuánta historia no se perdió. Yo creo que la explicación, como les decía, la explicación de la existencia de la raza humana está bajo el agua. Puede ser. Para terminar, la conclusión a la que yo llego, si 3/4 o 2/3, se me escapa el dato, pero asumamos que 3/4 del planeta es agua. No es raro que por estadística o por lógica ahí haya mucha más información de la que tenemos sobre Tierra. Yo tengo una historia corta y creo que para las historias del mar, esta creo que es una señal muy, 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 muy plasmada y dicha por periódicos. En Estados Unidos, en California, dice que había 2 personas que estaban surfeando y que justamente a la distancia, en la orilla del mar, encuentran a una niña que los llamaba. Curiosamente ellos se acercan porque, bueno, ¿qué hace una niña aquí a la orilla del mar? Y les dice a estas 2 personas: hey, cuidado, no se entren al mar a surfear porque van a terminar ahogándose. Y le dicen: no, todo está en calma, mira, ¿y de dónde vienes tú? ¿Por qué haces aquí? No, y la niña les responde que no entren. Entonces no le paran bola y la dejan. Entonces estos muchachos se van, se meten a surfear y a un motivo cambió el clima y casi terminan ahogándose.
Por necios. Entonces ellos al salir, acabas de decirlo, encuentran en la arena y les dice, yo se los avisé. Y quedaron asustados. Entonces ellos los cuentan, llaman pues obviamente a los reportajes y todo esto, que pasaba esto y estaba escrito, dichamente. Y hablando de criaturas del mar, y ahora que mencionas a la niña, nos hemos saltado hasta a las sirenas. Ese es otro... Me siento yo que es un tema demasiado extenso como para toparlo ahora porque el tiempo apremia. Solo quiero terminar diciendo de que el mar cargado de tanta energía y de tantas historias también es un lugar lleno de entidades, de misterios, de fantasmas o como quieras llamarlos, algunos que evocan al bien y otros que quizás no tanto. Pero bueno, con este mensaje yo creo que ya es momento de despedirnos. Ha sido un tema muy interesante y de seguro dará para hablar en otra ocasión. Se nos quedaron muchas historias de marineros y muchas leyendas del mar que de seguro podremos topar después. Así que ha sido un verdadero placer tenerlos junto a ustedes una semana más. Gracias por el apoyo que han tenido en los últimos episodios. Les ha ido bastante bien y a ustedes les ha gustado. Chicos, despidámonos, por favor. Empecemos por ti, Jesus. Bueno, muchas gracias, 1000 bendiciones y ya saben, los espero en el otro programa. Darwin. Bueno, gracias por llegar hasta aquí. Espero que este programa les haya gustado. Comenten, compartan y nos vemos la próxima. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube de Background Studios y seguirnos en todas las redes sociales como Background Studios y como Café y Horror. Mi nombre es Andrés Correa, ustedes pueden decirme Andros y recuerden, usted puede creer en lo que usted quiera creer. Esto fue Café y Horror. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Ay, ahora sí, llámame a tu ñaña. A visitar las profundidades de tu ñaña, compadrito. Nos sumergimos en tu ñaña. De una. Como Juan Luis Guerra. Quisiera ser...